Bien, nuestro primer invitado de la noche de esta edición es el señor Henry Luna, presidente de Ingemet, que es la entidad que tiene que ver directamente con las concesiones mineras, aunque hace mucho más. Por cierto, estamos preparando un par de reportajes sobre lo que hace Ingemet y la trascendencia para la vida nacional y el desarrollo económico de nuestro país, que es tan importante. Buenas noches y bienvenido, Henry, al programa. Muy agradecido por la invitación y acá estamos para poder absolver las consultas correspondientes. En este programa, en particular con José González desde Nueva York, hemos ido diciendo desde el inicio de Tierra Adentro el año pasado que el mundo está mirando al cobre y con la transición energética que se ha acelerado, pero en particular al Perú. Y más allá de los avatares de la política, de Castillo, de Boluarte o quien sea, esa era una realidad y eso está pasando. Por eso queríamos invitarlo, Henry, hoy para hablar con una de las personas que posiblemente más sabe de minería en el Perú, que es Henry Luna. Y queríamos hablar un poco de cuál es el mapa del cobre en el Perú. Tenemos una primera lámina, señor director, que nos habla de los proyectos en construcción. Allí destacan, si lo pueden poner aquí a toda pantalla, ahí destacan, por ejemplo, proyectos como La Granja, El Galeno, Michiquillay. ¿Qué nos puede decir, Henry, sobre estos proyectos en construcción? Bueno, el Perú tiene una importante cartera de proyectos en construcción. El mayor porcentaje, digamos, de estos proyectos es cobre. Y creo que el interés va porque tenemos ya muchas minas a gran escala en producción, ¿no? Tenemos Sauder Perú con Toquepala, Cuajone, Antamina, que fue un proyecto privatizado en los 90, Cerro Verde, Tintaya, que fue reemplazado posteriormente por Antapacay, y así sucesivamente. Entonces hemos tenido una serie de proyectos y esta cartera principalmente se desarrolla a partir de los 90, cuando se decide privatizar los proyectos que estaban a cargo del Estado. Y vemos cómo muchos de ellos actualmente ya son una realidad. Por ejemplo, estamos hablando de que ya es una realidad Las Bambas, ya es una realidad Antamina, Chinalco con Toromocho, pero también tenemos proyectos nuevos que tienen un gran potencial similar a estas minas en producción. Por ejemplo, tenemos Michiquillay. ¿Habla de los proyectos en exploración? No, ya de la cartera de proyectos en construcción, ¿no? Ya, de estos mismos. De estos mismos, sí. Entonces, de esta cartera de proyectos en construcción tenemos, por ejemplo, Michiquillay es un proyecto muy importante que está ubicado en Cajamarca. Así es. Que ya fue estudiado hace mucho tiempo y que hoy tiene Sauder Perú y esperemos que se haga realidad. Lo mismo tenemos El Galeno en Cajamarca y La Granja, que es otro proyecto, el más grande, digamos, en inversión, que es de Eso quería tocarle, Henry. $5.000 millones. La semana pasada estuvimos conversando, el 2 de abril, antes de Semana Santa, con José González, justamente hablando de este anuncio de First Quantum que se une a Río Tinto para echar a andar el proyecto de La Granja, que es de una inversión de $5.000 millones. ¿Por qué, usted que sabe de estas cosas, por qué ha demorado tanto? Porque la gente puede creer que La Granja la acaban de descubrir. No. ¿Cuántos años tiene La Granja descubierto? ¿Quién lo descubrió? ¿Y por qué no se ha echado a andar hasta ahora? La Granja, al igual que Michiquillay, que Cañariaco y otros proyectos, prácticamente fueron descubiertos en los 80, ¿no? Y posteriormente pasaron a Minero Perú. Minero Perú lo siguió explorando. En los 90 fueron privatizados. La Granja pasó primero a Cambior, que hizo una gran inversión en exploraciones. Finalmente incrementó las reservas y este proyecto posteriormente fue dejado por esta empresa y lo tomó Río Tinto el 2006. Entonces, 2006. Estamos hablando de 17 años que ha tenido Río Tinto este proyecto y que ya debería haberlo puesto, digamos, iniciado ya su fase de construcción. Recordemos, ¿no?, que Quellaveco, ¿no?, que hizo famoso al gobernador de aquel entonces, Martín Vizcarra, en el 2010, 2012, también habló y se congeló hasta hace un año, que se ha echado a andar. Exactamente. Lo que pasa es que hay muchos proyectos de gran escala como Quellaveco
y como en este caso La Granja, que son de empresas transnacionales que tienen operaciones en otros países y que, digamos, los tienen como su reserva para el futuro, ¿no? En este caso, Quellaveco, lo importante fue que el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, fue y habló con la matriz y pudo desarrollarse, llegarse a un acuerdo para empezar la construcción. Y creo que ese mismo pedido hemos estado haciendo en los últimos años para que también el gobierno de turno y el gobierno anterior también se le dijo para que hablaran también con la matriz, porque ya es importante que estos proyectos se hagan realidad. Así es. Entonces, por la urgencia mundial, porque además es negocio, este es el momento oportuno para poder desarrollar estos proyectos. Exacto. Ahora que estamos hablando de un cambio de una matriz energética y lo que más se va a requerir en el futuro es proyectos de cobre. Tenemos otra lámina, señor director, que nos habla de los proyectos en marcha, del cobre, siempre del cobre. Pero también es importante de esta cartera. Sí. Hay dos proyectos que ya se podrían en este momento poner en marcha. ¿Cuáles? Si hay una decisión política y hay un apoyo de los gobernadores regionales de Piura y de Arequipa, es el proyecto Río Blanco en Piura, que ya ha sido explorado. Ya podría empezar tranquilamente una fase de construcción si hubiera un apoyo, una decisión política y también un trabajo con las comunidades y con los gobernantes de la región Piura. Y lo mismo es Tía María, que es otro proyecto que ya está, digamos, listo para poder desarrollarse. Pero falta una decisión política en este caso. De acuerdo. ¿No? Entonces, y ahora sí pasamos a la lámina de los proyectos en marcha para que los televidentes de Tierra Adentro miren lo que hoy es una realidad. Miren ustedes en cuántas regiones están presentes proyectos tan importantes como los que nos muestra este cuadro. ¿Algún comentario, Henry? Sí, en cuanto al cobre, recordemos que antes de los 90 las únicas minas a gran escala era Toquepala, Cuajone, de la Cerro de Pasco, no, de Sauder, Perú, y también estaba la Cerro de Pasco en Pasco. ¿no? Eran las tres principales operaciones que teníamos, ¿no? Posteriormente empezó Tintaya, empezó Cerro Verde, y el resto eran minas digamos, subterráneas que estaban operando a nivel de mediana minería. Vemos que acá todas las operaciones, tanto de la mediana minería como de la gran minería. ¿Y cuál es la diferencia, no? Si ustedes ven en la parte, por ejemplo, de producción, ¿no? Las minas subterráneas están produciendo 15, 17, 19, 24, 35, y una de las más grandes, que es Modernas, Cerro Lindo, tenemos 30.5. ¿De qué? ¿30.5 qué? Para que la gente entienda. 1000 toneladas de cobre, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Mina Justa, una mina que recién empezó el año pasado, ya está en este momento dentro del ranking de las 10 productoras acá en el país, ¿no? Tiene el 5% de la producción. Ha trepado tremendamente por la modernidad. Por la modernidad, por hacer una mina a cielo abierto. Ajá. Y otra de las minas que ya están operando y que lideran la cartera, la producción nacional, está Antamina, que también empezó prácticamente en el 2000. Es el líder actual. En segundo lugar tenemos a Cerro Verde con 418.6. Luego está Toquepala y Cuajone de Sauder, Perú. Y otras importantes operaciones, tenemos Toromocho, ¿no? Toromocho, y en la zona del sur, en Cusco, tenemos Antapacay y Constancia, ¿no? Entonces son las principales operaciones mineras, pero vemos cómo la importancia de poner un nuevo proyecto de gran envergadura como este proyecto de Minas Justa, y también otro que va a impactar este año y en los próximos años, Quellaveco, ¿no? Que también es un proyecto de gran escala. Y que ha equilibrado la balanza el año pasado, que tuvimos tantos conflictos sociales. Exactamente. ¿no? Que amortiguó esa caída en la producción de las bambas, obviamente. Y otra cosa importante es, no hay que olvidarnos de las bambas, que es uno de los proyectos del futuro, ¿no? Exacto.
En este momento hay una operación, pero podrían haber hasta 5 bambas dentro de esa operación minera, lo cual lo podría convertir en un futuro en líder en producción. No quiero que se me vaya el tiempo sin pedirle un comentario sobre lo que acaba de anunciar, y lo convertamos la semana pasada aquí en el programa, el anuncio de Antamina de ampliar su inversión de 1.600 a 2.000 millones para prolongar la vida de Antamina hasta el 2036. ¿Qué significa eso? Ese es un aviso muy importante porque, como hemos visto, la producción, en este momento Antamina lidera la producción nacional. Y con esto vamos a garantizar de que esta producción se siga manteniendo, siga creciendo. Si comparamos, por ejemplo, el 2012 con el 2022, que hemos terminado el año, hemos subido de 1.2 millones de toneladas a 2.4, ¿no? De 1.3 a 2.4. Casi hemos duplicado la producción. Exacto. Y se dice que podemos llegar realmente a 4 millones. Y si pusiéramos en marcha la cartera de inversiones, entonces podríamos superar incluso los 4 millones, ¿no? Y superando los 4 millones, ¿superamos el primer lugar? ¿Le quitamos el primer lugar a Chile o todavía? Todavía Chile está en 5. Está en 5. Sí, okay. Pero hay que tener en cuenta que Chile está en 5, pero sus minas ya llegaron al tope. Sí, claro. Y van a empezar a reducir sus operaciones porque algunas de ellas, uno de los tajos más importantes, ahora se va a convertir en mina subterránea y la producción es menor. Lo cual presenta una oportunidad para que el Perú, al decrecer Chile y aumentar el Perú, pueda ser el primer productor de cobre del mundo. Pero hay otra cosa importante. Otra cosa importante es que al Perú lo miden no solamente por la producción en mina, sino que también se le mide por sus reservas. Y en cuanto a reservas, nosotros estamos en tercer lugar, ¿no? Seguidos después de Chile y Australia, ¿no? Y hay un tercer ranking que está relacionado con el cobre que se obtiene en las refinerías. Y creo que es importante este tema que no se toca mucho en los programas de televisión ni en las revistas especializadas. Las refinerías y fundiciones. Claro, porque en este ranking el Perú no figura entre los 10 primeros. Debería estar entre los 10 primeros, al igual que Chile. Exacto. En este caso, vamos a observar que en el caso de refinerías, quienes están liderando está China, en segundo lugar está Chile, luego están otras potencias mundiales, incluso que no tienen minas en operación. O sea, el Perú no está en el top 10 por ejemplo, refinería y fundición. Por ejemplo, usted revisa en ese ranking, va a encontrar a Alemania, no produce cobre. Claro. Encuentra a Japón y encuentra a Corea, 3 países que no están en este momento produciendo. ¿Y por qué? Sería bueno que nuestra presidenta o nuestro ministro de Energía y Minas llegaran a un acuerdo, por ejemplo, con estos países, con estas potencias mundiales, para que vengan, en vez de llevarlo a este cobre a procesarlo, claro, que traigan esas refinerías y que las establezcan acá. O que se creen las condiciones en el Perú para que pasen cosas como las que acaba de anunciar Sauder, que conversábamos antes de salir al aire. En esta mesa donde usted está, estuvo Jorge Mesas, director general de operaciones de Sauder, hizo un anuncio que fue una primicia de una inversión de 2.000 millones de dólares para duplicar la capacidad de la fundición de hilo y ampliar la refinería. Y todo esto con la más alta tecnología de Mitsubishi. O sea, eso se podría replicar en el Perú perfectamente, Henry. Claro, lo que pasa es que creo que deberíamos hacer un reconocimiento especial al señor González Rocha, ¿no? y a la empresa Sauder, porque ellos, además de tener Toquepala, Cuajone, tienen un proyecto para ampliar sus refinerías, para ampliar sus tajos y sobre todo para Michiquillay y también otro proyecto que tienen en Apurímac. Entonces son fuertes inversiones y creo que eso debe ser reconocido por la confianza que tienen en el Perú. Tenemos que seguir promoviendo inversiones, pero no solamente en minería y en explotación y en exploración, sino en refinerías. Es un tema muy importante que usted nos ha traído hoy a la mesa, Henry. Me alegra mucho haberlo invitado por eso, porque siempre nos sorprende con algún dato nuevo. El tema, o sea, que no solamente para resumir, no solamente tenemos la gran oportunidad en el Perú de convertirnos en el primer productor de cobre del mundo, porque el mundo lo necesita, porque el Perú lo tiene, sino que podríamos entrar al top 10 en
lo que se conoce como las refinerías y las fundiciones. Y eso hay una oportunidad ahí muy grande. Y eso también tendría como cola que se pueda traer mayores industrias al país, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo cual generaría mayor oportunidades de trabajo en el Perú. De acuerdo. Y todo esto que nos acaba de decir el presidente de Ingemet en el programa, amigos, no es, digamos, fruto de su febril imaginación, sino son hechos de la realidad. O sea, esos datos son datos duros que tiene el Perú y que nosotros en este programa modestamente, pero tercamente vamos a seguir repitiendo como lo estamos haciendo desde hace un año, cuando nadie veía la importancia estratégica del cobre para el desarrollo del Perú. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Henry. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias.